bondad de Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas y bueno, pues seguimos viéndolas. Seguimos viviendo en ese fluir, en ese mover del Espíritu Santo. Y creo que todavía vendrán cosas formidables y maravillosas a nuestras vidas, pero todavía no las hemos encontrado. Algunos las vamos a encontrar en el camino y otros ya están en ti, solo que no le has dado ese cauce, esa salida. A veces pensamos que la transformación es como un acto mágico que te aparece por ahí una varita mágica, te toca y te transforma, pero no es así. Dios te propone cambios a través de la palabra. La palabra se manifiesta en tu vida como una herramienta de transformación, una herramienta que cada día te propone que hagas. Y si tú no haces, pues quedarás igual, no hay ningún problema. Pero si tú haces conforme a la palabra, Dios se compromete a efectuar los cambios que Él dice que va a hacer. Así que, hermano, cuando tú buscas a Dios con ese corazón, con esas ganas, vas a ser transformado, pero Dios no va a ir en contra de tu propia naturaleza. No te va a forzar a nada, te va a proponer. Fuiste creado hace muchos años allá en el pensamiento de Dios y fuiste formado de tierra y después Dios te envió al mundo a través de un cauce, pero seguías siendo una criatura, una creación de Dios. Pero como creación Dios te dio la opción, te dio la oportunidad de que te convirtieras en un hijo de Dios, que te convirtieras en un heredero, que te convirtieras en alguien especial. Pero eso, a partir de ahí, una vez de que Dios te habló, empezó a darte muchas circunstancias para que tú lo cumplieras. Pero algunos decimos sí, otros decimos no, y así vamos viviendo una vida que decimos que es cristiana. Entramos, salimos, venimos, vamos, coqueteamos con el pecado, lastimamos nuestro carácter, tenemos un chorro de cosas y bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? ¿Verdad? Quiero traerte una historia. La semana pasada y las semanas anteriores estoy hablando acerca de la transformación. Muchos de nosotros conocemos la Escritura, inclusive la podemos recitar en grandes porciones. Hemos vivido con ella mucho tiempo. Sin embargo, cuando miramos la afectación pura que tiene hacia nuestro interior, nos damos cuenta que quizá no es del todo. Y necesitamos hacer un alto y ver qué es lo que hay, qué es lo que sucede. Así que tengo aquí para ti una historia muy especial en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Te voy a hablar acerca de un hombre llamado Ahitofel. Un hombre considerado uno de los estrategas más inteligentes de su época, uno de los hombres que tenía una apertura en su inteligencia muy grande, ¿verdad? Un hombre que manejaba la administración primeramente con Saúl y después se convirtió en un enemigo de David, ¿verdad? ¿Por qué fue su enemigo? Antes de entrar, déjame decirte que Ahitofel se presume que era el abuelo de Betsabé, aquella mujer que David sacó de su matrimonio, aquella mujer que arrebató de un esposo y al cual manda matar, y se presume que este hombre, Ahitofel, era un hombre que aborrecía a David. Así que, dándote esos pormenores, quiero que veas en el versículo 23, y dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado. Podemos mirar aquí a un hombre que muy molesto porque no habían tomado su consejo, un hombre que había dirigido muchas circunstancias. Si regresas un capítulo antes,
16:23, vamos a encontrarnos a este hombre, cómo era considerado por ese pueblo. Dice la Escritura: y el consejo que daba a Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ese hombre que estuvo ahí, ese hombre que era un asesor, ese hombre que se convirtió en el principal consejero, primeramente de David y después con su perseguidor, ¿verdad? Y vemos cómo ese hombre tenía una inteligencia. Sin embargo, miramos aquí a un hombre en el versículo 23, 17, 23. Voltea la hoja y vemos a este hombre que porque no habían seguido su consejo, se suicidó. ¿Qué había en el pensamiento de este hombre? Nosotros podemos presumir que este hombre era un perfeccionista, un hombre lleno de manías, un hombre lleno de ideas, un hombre que realmente podemos catalogarnos muchos de nosotros. Los problemas de otros, ¿cómo los recibimos? Dice la Escritura que viendo a Ahitofel que su consejo no se había seguido, el hombre fue y se ahorcó, así de simple. Su perfección rayaba ya en una locura. El hombre era un perfeccionista que había ido a rumbos muy extraños, pero así era ese hombre. Cuando él daba un consejo y era acertado, anteriormente la gente le agradecía: ay, gracias Ahitofel, porque tu consejo hizo que... Y así se sentía el hombre, sus consejos eran muy acertados, tanto que algunas personas dijeron que su consejo era similar al consejo de Dios. Entonces el hombre se encontraba en una posición muy alta, así como muchos de nosotros nos encontramos con una cuestión perfeccionista. Creemos que fuera de nosotros no hay nada y que nuestro consejo tiene que ser tomado. Quizá muchos de nosotros no llegamos al suicidio, pero sí llegamos a romper muchas cosas. Llegamos a destruir nuestras casas, nuestras familias. Logramos destruir también nuestra identidad, destruimos nuestro ministerio, destruimos todo, porque creemos que nosotros somos el non plus ultra. Aquí miramos cómo los pensamientos que manejamos van a estar en nuestro favor o van a estar en nuestra contra. El hombre camina de acuerdo a lo que piensa. Si el hombre piensa que es perfecto, pues no se va a juntar con los imperfectos y a todos los va a tildar más abajo y va a crear un complejo de superioridad que no le va a permitir cambiar. Ahitofel era ese hombre. Ahitofel caminó allí y bueno, puedes mirar ese rango de perfección, dice la Escritura en el versículo 23, ya que no se había seguido su consejo, fue con calma, no estaba enojado, estaba decidido a hacer lo que iba a hacer. Dice que preparó su asno, lo preparó, puso las cosas y dice que se fue a su casa, ¿verdad? De donde se encontraba a su casa quizá fueron 1 o 2 días, no lo sé, la historia no nos dice, pero sí fue un camino largo. Y el hombre tuvo ese tiempo para pensar, pero no cambió su pensamiento. Ese hombre había sido entregado a un demonio que iba a atentar en contra de su propia vida a causa de su propia naturaleza. Así que se fue a su ciudad, después se fue a ver al notario y bueno, pues puso sus papeles en orden, la casa número 1 para el hijo número 1, ¿verdad? Quiero que estas propiedades vayan al hijo número 2 y quiero que esto se distribuya de esta manera y quiero que aquello. Dice la Escritura que puso su casa en orden y sabe, eso lleva tiempo legalmente haciéndolo, pero el hombre no quitaba la idea que tenía en su cabeza. Y dice que cuando firmó el testamento, cuando firmó la cesión, cuando firmaron las compraventas, cuando puso todo en orden, entonces fue y preparó una cuerda y se suicidó. ¿Sabes, hermano? Aquí estamos mirando a un hombre perfeccionista, que no le importa el precio que va a pagar con tal de manifestar que él tiene la razón. Habemos muchos que caminamos bajo esa circunstancia
Y existe una batalla terrible en nuestra mente, una batalla que si nos descuidamos puede destrozarnos, una batalla en donde las personas que nos rodean van a contar mucho, porque habrá personas que tengan palabras adecuadas y habrá personas que tengan palabras destructivas. El problema es a quién le crees. Y si tú eres una persona que no vas comúnmente a la Escritura, tu mente va a ser un campo en donde se le puede sembrar buenas cosas o malas cosas. Tu mente va a ser un cerebro así donde vamos a echarle basura y las personas vienen y te cuentan chismes y te ponen la cabeza así. Y luego tú sales y te peleas contra otro. ¿Qué sucedió? No era tu problema. Tomaste el problema de otro y lo hiciste tuyo. Y generalmente tenemos ese tipo de cosas. Sin embargo, en nuestra mente se generan muchas luchas, unas de ellas terribles. Hay una lucha, una guerra. Es la guerra de los pensamientos. Ahora quiero decirte que cuando el Señor nos dice, ve, predica el Evangelio, echa fuera demonios. Muchas veces me pregunté cómo hacerlo. Y estuvimos caminando, estuvimos aprendiendo, me fui a algunos seminarios de liberación, estuve hablando con personas dedicadas a todo ello y bueno, lo actuaban como si fuese un aspecto mágico. Sin embargo, dice la Escritura, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces significa que si tu cerebro está atrofiado por un demonio, por un pensamiento profundo, va a provocarte a ti graves daños. La palabra demonio viene del griego daimon, y daimon es un aire o un espíritu. Así que cuando tú echas fuera un demonio, estás rompiendo la autoridad y la jetatura que tiene un pensamiento sobre tu vida. Y a veces está tan arraigado que te va a producir náuseas en tu interior y vas a tener arqueadas, ¿verdad? Cosas así, y cuando vas a arrojar aquello, te encuentras con que no proviene de tu estómago, está proviniendo de tu tráquea, porque hay un constreñimiento ahí y sale una salivación espesa. ¿Y sabes, hermano? Porque es como un llanto detenido, es como una angustia reprimida, es como una ansiedad que está ahí haciéndose bolas en tu tráquea y va a salir y sale, pero te produce dolor. Y dicen, ¿qué está sucediendo? Está arrancándose esas circunstancias, está oprimiendo. Sin embargo, todo eso nace en lo que ha entrado aquí en tu mente. Aquí en tu mente hay muchas personas que están enfermas. Y sabes, un chismoso necesita acercarse a otro chismoso porque son un mismo espíritu. Una persona que causa rumores se acerca a otra persona que causa rumores porque es su espíritu. Así que hoy tenemos personas que son atraídas por el mismo espíritu. Y si no sabemos qué es el daño que estamos cometiendo, qué es el daño que estamos haciendo, vamos a tener un problema grave, grave. El Señor nos enseñó y nos dijo, ¿verdad?, que no consumiéramos la levadura, porque la levadura infecta, la levadura contamina, la levadura que muchas veces es la hipocresía de la gente que está a nuestro alrededor, otras veces son esas palabras que nos van dejando y envenenan nuestro corazón. Yo no puedo impedir que pase el carro de la basura, pero sí puedo impedir que eche su basura en mi casa. Yo no puedo impedir que pase el pájaro volando, pero sí puedo impedir que se pose sobre mi cabeza. Entonces hay cosas que yo debo de hacer. Ese hombre tuvo tiempo de pensar, pero su perfección rayaba en la locura, así que dice, pues ya no sirvo. Si ustedes dicen que ya no sirven, los voy a privar de mí, me voy a ir de este mundo y ustedes van a llorar porque yo no voy a estar con ustedes. Y fue y arregló sus cosas, quizá esperando que iban a venir los emisarios del rey a decirle, no, ¿sabes qué? Regrésate, necesitamos de ti. Pero no hubo, porque estaba en la mano de Dios. Y ese hombre fue y ordenó su casa, hizo su herencia, la dedicó a los hijos, quizá sacó sus dineros que tenía guardados y también los repartió. Y después de ello, buscó un árbol alto, puso una cuerda, la jaló, dice, no quiero lastimarme, ¿verdad? La jaló y después de ello
se ahorcó, se suicidó. Al hombre no le importó lo que dijera Dios acerca de la muerte. Es una muerte, es un asesinato de tu propia persona. Y bueno, miramos aquí cómo ese hombre tenía una gran cantidad de pensamientos en su mente. Algunos de nosotros tenemos esos pensamientos de que nosotros somos los perfectos. Cuidado. ¿Sabes, hermano? Conocimos personas que tenían ese espíritu de perfección, personas que en alguna forma se ponían la camisa, pero si en la camisa se levantaba poquito el cuello ya no servía, había que comprar una nueva. Había personas que lavaban las ruedas del carro 3 o 4 veces al día. Es decir, la perfección llevaba una dirección. Algunas otras personas no le dan cuidado a su familia, pero se encierran en su carro 3 o 4 horas. Lo limpian, lo pulen, lo acarician, le ponen aquí, le ponen allá y están enamorados. Su perfección tiene un sentido, una dirección. Ahora hay personas que han sido liberadas de eso, pero todo está aquí en un pensamiento. Ahora, quiero llevarte a la Escritura una vez de que te di esta introducción, ese hombre cómo a través de sus pensamientos atentó en contra de su propia vida. El hombre se sentía tan fuerte, tan poderoso, como muchos de nosotros. No te me acerques, estás contaminado, no me hables, fuchi, quítate. Así caminamos, tú no te me acerques, ahora no te voy a hablar. Y empezamos a actuar como ese hombre, ¿verdad? Nos aislamos, formamos un círculo y en ese círculo no entra absolutamente nadie. Era lo que había hecho este hombre. Ahora, quiero llevarte a lo que dice el apóstol Pablo acerca de todo ello cuando nos está enseñando. La vida se rige en el espíritu, aquí en el centro de tu corazón. Cuando hablamos del centro del hombre no estamos hablando el ombligo, no. Estamos hablando lo profundo. Tu centro está abrazado por el alma y luego el alma está abrazado por tu carne. Todo es un todo. Y miramos aquí cómo cada parte tiene una razón. Pero si se afecta el espíritu, se va a afectar toda tu vida. Toda tu vida. Así que hoy tenemos personas que apenas le dice el marido, se te quemó la tortilla. ¡Ah! Se me quemó la tortilla. Y otra persona dice, ¿por qué hace tanto rollo? Sencillamente se tira, se pone otra. Pero sus pensamientos son diferentes. Hay una terrible exageración en las cosas. Romanos capítulo 7. Veamos cómo lo va enseñando el apóstol Pablo y qué nos dice acerca de ello en el versículo 21. El apóstol Pablo entendió el problema de los pensamientos, el problema de la mente, y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Existe una lucha entre tu carne y tu espíritu. Existe esa lucha. ¿Sabes? ¿A poco no has visto a personitas que encuentran un espejo y haz de cuenta que encuentran un imán? Van pasando rápido y de repente ven el espejo. ¿No los has visto? Se echan 2, 3 peinadas para arriba, para abajo, le dan la vuelta para acá, le dan la vuelta para... Y ya después siguen su camino. Y más adelante se encuentran otro espejo y vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué sucede? No se dan cuenta que su propio ser les pide mucho. Su propio ser les exige mucho. Pero bueno, no estoy hablando acerca de una coquetería natural, una cuestión de arreglo. No, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de una exageración. Los demonios trabajan en virtud de nuestros pensamientos. Es decir, que hacen extremo tu pensamiento.
Tu pensamiento lo llevan a un aspecto extremo y es ahí donde te empiezan a hacer daños. Te hacen daños terribles. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, es que hay una lucha en tu interior de tu mente contra tu carne y no sabes cómo vencerlo. Por eso hay personitas que tienen horas en un gimnasio. Horas van y vienen y levantan pesas, hacen esto, se ocupan mucho de su cuerpo, ¿verdad? Y sabes, hermano, son como unas ollas vacías. Perdón, no quiero decir que son todos, ¿verdad? Pero si la palabra de Dios no rige, son personas que su propio ser se convierte en su Dios. Esa es la lucha, una lucha muy, muy importante. Les importa mucho la fama, les importa mucho el aplauso, la arrogancia, la altivez. Ahí todo eso sale. El apóstol Pablo dice, hay una rebelión interna y entiendo que no hago lo bien que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Es como cuando dices, me voy a levantar ahora así a las 7 de la mañana y reaccionas a aquello de las 9. ¿Qué pasó? Te ganó. Y vuelves otro día, ahora sí, no me voy a tomar más que un café. Y reaccionas cuando vas en el café número 14. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Bueno, hay una lucha, pero tú necesitas saber, entender que existe una lucha interior y se gesta a través de tus pensamientos. ¿Cuántos de ustedes tienen diálogos internos? ¿Cuántos de ustedes empiezan a tener ese diálogo, verdad? Pasó un amigo y te dijo, nos vemos, feo. Y tú le dijiste, sí, nos vemos. Y después, ¿por qué me dijo feo? Y empiezas un diálogo interno. ¿Qué se estará creyendo este cuate? ¿O por qué me dijo feo? ¿Qué me sabe? ¿O qué? Y tienes toda una problemática. Pero ahora que vea, le voy a picar los ojos. Una patada en las espinillas no se la va a quitar, ¿verdad? Le voy a jalar la lengua. Y cosas, tienes aquí en tu mente una terrible batalla. Y sabes, hermano, creaste una historia aquí a través de un diálogo interno. Una lucha. Bueno, pero ahora venimos a la palabra de Dios. ¿Por qué no te has comprometido con Dios? Porque tienes una lucha interna y allá afuera te está jalando. Allá afuera, mira, cristianismo es permanecer siempre. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, verdad y vida, está diciendo, mientras tú permanezcas en mí y yo en ti, tú eres salvo. Pero si tú te bajas del barco, si tú caminas por ti, si tú abandonas la nave, seguramente tendrás que enfrentar lo que tú eras sin mí, dice el Señor. Cuando le preguntamos a Jesús, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Allá están los judíos, allá están los fariseos, ortodoxos, los liberales, aquellas personas que son los modernistas. ¿A quién voy a seguir? Y Jesús le dijo, mira, no te angusties, yo soy el camino. Ven, métete a mi corazón, deja que yo esté en el tuyo mediante la palabra. Y es mediante la palabra que tú y yo vamos siendo cambiados, renovados, transformados. Es mediante la palabra que se nos propone que se nos quite lo mentiroso. Es mediante la palabra que se nos quite lo agresivo, la violencia. Es mediante la palabra que nos propone. Y todo el tiempo nos está proponiendo. Y el Espíritu te convence y dices, Señor, tienes razón, he sido esto, ya no más. Y vienen los cambios. La Escritura nos está enseñando que el corazón o la mente es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17:9, ¿verdad? Aquí parecería que no le vamos a hacer caso al corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice la Escritura, yo Jehová, lo escudriño. Engañoso es el corazón. ¿Por qué es engañoso, hermano? ¿Por qué es engañosa tu mente? Porque hoy piensas una cosa, hoy piensas otra, hoy sí, hoy no, y tienes un engaño terrible, ¿verdad? Hoy saliste dispuesto a abrazar a ese hermano que hace tiempo no lo saludas porque alguien te contó malas cosas, y una vez tú empezaste a pensar, vino la oración y dijiste, pues no hay ninguna razón para tener ese aspecto, y saliste al encuentro de eso, pero en ese momento te acordaste, ay, ¿qué tal si es? Y ahí te das cuenta de que es engañoso el corazón.
El corazón te va a jugar malas pasadas. ¿En cuanto? Porque tú eres el protagonista, porque tú eres el héroe de la película. Pero cuando Dios te está motivando, te está llevando, lo que Dios te propone lo llevas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces aquí en la iglesia, ¿verdad?, la personita que se sienta en un lado no le habla a la que está en el otro, porque alguien. Y yo quiero preguntarles, hermano, con las personas con las que tienes problemas, ¿a ti te hicieron algo? ¿O es porque eres apoyo emocional para el diablo? Para otras personas, que está dañando tu mente, que está dañando tu espíritu. ¿Cuántas personas hay así que se comieron la basura de otros y por ese otro no le hablas a este otro? Y sabes, hermano, tienes que darte cuenta que hay un demonio trabajando, porque el problema no es tuyo, te lo heredaron, te lo pusieron en la mente, te lo llevaste puesto y ahora actúas. Esa es la transformación. Cuando miramos aquí, el apóstol Pablo dice que el pensamiento, Hechos 8:22, y voy a ir rápido porque son muchas las citas y quiero agotarlas. 8:22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Sabes? Aquí hay un pecado solo por pensar equivocadamente. Aquí hay unos graves problemas cuando pensamos en error, cuando estamos creyendo que es lo correcto, cuando estamos asumiendo que nosotros somos perfectos e intentamos dirigir a otros sin tener ningún tipo de derecho, sin tenerlo. ¿Sabes, hermano? Pensamientos de tu corazón. ¿Qué mi corazón piensa? No estoy hablando del órgano biológico, estoy hablando del centro, de tu espíritu. Y tiene pensamientos de conciencia. Y si esos pensamientos de conciencia son afectados, te van a provocar graves cosas, ¿verdad? Proverbios 16:22, sigamos correteando. 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Ahora, si de tus pensamientos está emanando tu forma de vida, quiero decirte que tú eres una persona odiosa, porque el pensamiento de otros que cargas te está transformando. Así que vino alguien, plantó una mentira en tu vida y tú caminas con esa mentira para siempre. ¿Sabes por qué? Porque es manantial de vida el entendimiento. Y si el entendimiento está engañado, tú vas a caminar engañado. Dijo el Señor que el ciego que guía a otros ciegos se van a ir todos al hoyo, ¿verdad? No escapa el que sigue al ciego, también se lo lleva. Y es un pecado que cometen. Esos pecados que están internamente son comparables a aquel día que Jesús les enseñaba a sus discípulos y les dice: cualquiera de ustedes que mire a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró. No había ninguna acción, solo era un pensamiento, pero ya estaba en el corazón, ya estaba en la mente, ya era tiempo que iba a manifestarse, era tiempo que iba a suceder. En la mente suceden muchas cosas. La guerra, una guerra constante, continua, una guerra que viene a razón de lo que estamos viviendo, pero siempre está auspiciada, siempre está haciéndose más extrema por los demonios que están alrededor de ello. Un demonio tiene derecho a trabajar en tu mente a través de una mentira. ¿Por qué? Porque su origen no es bueno. Y si tiene la intención de trabajar en tu mente, pues vas a sacar de contexto lo que tú oyes. Y sabes, lo va a llevar hacia un extremo. Hay cosas que vienen a tu mente y así como vienen, les dices: no, sáquese, fuchi, fuera. Y te olvidas del asunto. Pero hay personas que reciben un pensamiento y lo guardan. Ese pensamiento se convierte en un aspecto de obsesividad. Y al ser obsesivo, permanece. Y cada momento piensas en ello: ay, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si no? Y empiezas a angustiarte, empiezas a llenarte,
a llenarte con ese pensamiento. Es que ya me voy a morir todito, ¿verdad? Y tienes esa angustia, pero lo estás hablando. Tu hablar es de muerte y constantemente estás matando tu propio ser, constantemente te estás viniendo abajo porque así quieres hacerlo y sufres. Ahora, ¿cuántas personas tienen ese tipo de cosas? Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. El corazón es la mente de donde se originan los pensamientos. Ahí están los pensamientos propios de tu forma de vida y están los pensamientos que te son inyectados a través de palabras, ¿verdad? Y eso va creando una forma de existencia, es tu vida. Aquí mismo en Proverbios capítulo 23, pasa al 23, y ahí en el versículo 7 dice la Escritura: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Lo que tú pienses que eres, eso eres. Así que tú puedes pensar que eres un miserable, o puedes pensar que eres un campeón, un vencedor. ¿Cómo piensas? ¿Qué pensamientos te llevan a absorber uno, o qué pensamientos? Yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo un compromiso con mi Padre, y como hijo de Dios yo creo que soy lo que dice la palabra que yo soy, y como hijo de Dios yo sé cuál es el rumbo que voy a seguir, y como yo soy un hijo de Dios tengo cuidado en saber qué cosas quiere Dios conmigo. Pero voy a encontrar alrededor personas que me van a decir: no, pastor, usted está equivocado. Sí, muchos. Y si no me enseñan en la palabra de Dios dónde está mi equivocación, yo les voy a decir: mentiroso hijo del diablo, porque así lo dice la Escritura. Así que pueden decir muchas cosas, pero si no hay un sustento real, entonces te están originando una guerra. Y todo viene a quien le crees. ¿Cómo vives? El corazón es la mente, y aquí se originan los pensamientos que dan vida y movimiento a los hombres. Allí es donde llega un sí a la palabra, sí decido obedecer, o llega a un no, quizá después. Así que es un no condicionado o es un no definitivo. Llegó un día un testigo de Jehová a la casa y le digo: espérame. Déjame decirte esto. Si tú me convences, yo me hago testigo. Pero si yo te convenzo, ¿tú renuncias a ser testigo de Jehová? Dice: no. Le digo: entonces no tiene ningún caso que hablemos. Tú ya estás afectado en tu mente. Tu corazón está atado. Tú no vas a cambiar porque no quieres ver la realidad de la palabra. ¿Cuántos de nosotros somos así? A veces le preguntamos, y me encantó ahorita lo que estaba llevando a cabo la enseñanza la hermana Gloria, el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Y yo puedo preguntarte, hermano, ¿por qué no diezmas? Y tú tienes tus propias razones, tú tienes tus propios sentir, pero no es el sentir de Dios. Entonces, velo claro, ahí es tan simple. Otros dicen: no, es que yo sí. Pues sí, cuando tienes ganas, cuando te acuerdas, cuando te fue mejor, entonces no está en tu corazón. Por eso no puedes cambiar. Los pensamientos van a llevarnos. El Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y acompáñame, se encuentra en Deuteronomio 6, también en el Nuevo Testamento, pero quiero llevarte a esta parte porque indica varias cosas. 6:5, Deuteronomio 6:5 dice, ¿verdad? Moisés está leyendo la palabra de Dios al pueblo y les dice: oye Israel, le dice, es para todo el que ama a Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no se te olvide. No hay vírgenes, no hay santos, no hay cucufatos, no hay secretarios, no hay representantes. Y luego muchas veces los cristianos que no están en compromiso con Dios terminan allá. Ay, es que vine porque se casó mi prima, pero pues
Dijo Pablo que los ídolos nada es. Claro que no, es tu corazón el que está en peligro, porque atrás de los ídolos existe un demonio que trabaja en los espíritus. Y dice ahí, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Y regresemos al versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Para decir que amas a Dios tiene que estar en tu corazón, tiene que ser fuente de vida. Vas para allá, va Dios contigo, estás en tu trabajo, Dios está contigo, estás en la cocina, Dios está contigo, tienes expresiones como tales como aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, no hay nadie que te esté escuchando, estás en comunicación con Dios en todo el tiempo. Así que dice, el amor se manifiesta a través de acciones y de palabras, y todo el tiempo miras cómo vuelan las aves y levantas tus ojos y le dices gracias Señor por tan bella naturaleza y cosas por el estilo. Yo no sé cómo hables tú. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero es peligro para los tibios. Todos los tibios dicen te estás fanatizando. Todos los tibios te están diciendo como que te estás haciendo muy religioso, como que es lo que está escrito. Y sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tu casa, a tu familia. Aquí está hablando algo de educar a tus hogares. Hay personas que quieren repetirle esto, pues vamos a la iglesia, vamos a llevar a los niños a que los enseñen en la iglesia. Y después llega el niño bien calientito, papá, mamá, vente, vamos a hacer una oración. Ay muchacho, guarda eso para la iglesia, aquí no. ¿Y sabes qué tienes? Un demonio en casa. Y dice la escritura, hablarás con ellos todo el tiempo porque serán parte de su educación. Edúcalos. Y educar es que sea verdad. ¿Cómo vas a enseñarles a llevar la oración si tú no oras? ¿Cómo vas a enseñarles a leer la Biblia si en tu casa no la abres? ¿Cómo vas a enseñarle que se vive en Dios si en tu casa no hay un devocional? ¿Cómo vas a hacerlo? Y tienes, hermano, tienes que proyectar. A muchos de nosotros los hijos se han ido de las manos, ya no puedes decirles, oye hijo, vente, vamos a hacer oración. Ya no, ya entran en un concepto de división. Pero los niños que estás educando, dice que tienes la obligación, dice el canon judío, que tienes la obligación de educarlos hasta los 12 años. Los 12 años, ¿por qué? Y dice, porque en ese tiempo tienen que conocer todo lo que dice la palabra de Dios y la obligación de cumplirla. Y a los 12 años se presentan en la iglesia, en la sinagoga, y se lleva a cabo una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, que es la ciudadanía. Y a partir de ahí viene el rabino y le dice al varoncito, a partir de hoy tú eres responsable de tu propia vida, eres mayor de edad ante los ojos de Dios en la cuestión espiritual. ¿Y sabes, hermano? 12 años. Hoy encontramos muchos hermanitos que llega el niño de la escuela, papá, mamá, ya vine, qué bueno, me voy a ir a jugar con mis cuates. Y se sale el niño, 7 de la tarde va regresando desde las 2. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué obligaciones le diste? ¿En qué lo enseñaste? Y muchas madres dicen, es que quién sabe, este niño es bien vago. Pues eres tú. Los hijos no salen malos, los hacemos malos. ¿Tú quieres un hijo desobligado? Déjalo que se vaya a vagar, después no te quejes. ¿Quieres un niño drogadicto? No le llames la atención, después veremos. ¿Quieres un niño irresponsable? No le des responsabilidades. Y el día que le digas, tiende tu cama, dice, me voy de la casa. Eso le enseñaste. Así que la palabra de Dios dice, hermano, si no está en tu mente, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Si la palabra de Dios no está en tu vida, ¿cómo la vas a enseñar? ¿Sabes? Hay tantos programas de la Biblia para leer la Biblia en un año, en 2 veces al año.
No sé, hermano, pero hazlo. Me da vergüenza que llegamos a un sitio y te dicen, a ver, abra su Biblia en el libro de Abraham. No lo encuentra. Entonces en el de Moisés. Oye, no puede ser posible. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuántos años tienes? El apóstol Pablo dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad. Y ese va a ser el tema que sigue, ¿verdad? Tienes necesidad de que te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Muchos se quedaron, ay, es que cuando yo llegué a la iglesia, pastor, un milagro cada semana, venían personas andando así y salían caminando así, tiraban sus muletas, sus bastones, sí, era necesario para ti. Pero ahora tienes que afirmar tu espíritu. ¿Por qué? Porque los dones es un regalo de Dios, pero el crecimiento es la aceptación del Espíritu en tu vida. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levante, porque estarán en tu corazón, porque estarán en tu mente. Pero si no están en tu mente no tienes nada. Hay una lucha ahí. Y es a razón de esa lucha en la cual muchos de ustedes vienen a la iglesia solamente el domingo. Y eso un ratito porque, hermano, ¿vas a ir otra vez a la iglesia? Ay, no soy tan religioso, no, me conformo con ir una vez cada 15 días. Eso es lo que hay en tu corazón, eso es lo que hay en tu mente. ¿Qué es lo que hay en tu mente? Mundo. Para ser cristiano tienes que vivir para Cristo, respirar a Cristo, hablar de Cristo, pensar en Cristo. Ese es un hombre que tiene al Señor en su corazón. Pero si no puedes hacerlo, seguramente, hermano, te estás cansando, ya estás ahí fastidiado ahí, y el diablote te está diciendo, ya mejor salte, ya mejor manifiesta que estás cansado. Respira profundo y como que te hablaron por teléfono, saca tu teléfono y vete para allá afuera. Salte de aquí, te dice el diablo. Los pensamientos en la mente es una lucha terrible. Se origina la maldad. Ahí puede no llegar la palabra cuando la escuchamos. Ahí estás, pero ¿dónde está tu pensamiento? En los frijoles, en el trabajo, en el negocio, con la chica que te cerró los ojos, o con el chico que pasó así como con un cuerpo con ese, ¿verdad? Y está tu pensamiento ahí, ay, ¿qué tal si me habla por teléfono? Wow, le di mi teléfono en la servilleta, a ver si me marca. Todos tus pensamientos están en otro, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 8, sigamos corriendo. Dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Voy a jugar a la inversa. Si tú hablas lo que está en tu corazón y se produce la fe, yo quiero pensar que las cosas negativas que están en tu corazón y que tú las pronuncias también se convierten en una fe negativa. Es decir, tú hablas del miedo, del terror, de la muerte y lo crees en tu corazón, seguramente tú estás actuando en fe y lo vas a traer a tu vida. Alguien dijo un día que el ser humano, al ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, atrajo para sí todas las bendiciones. La forma de vida te va bloqueando esas bendiciones. Lo que tú crees que vendrá, eso vendrá. Pero si tú tienes miedo, entonces tus miedos van a actuar en el lugar de la fe. Y sigue siendo una lucha en tus pensamientos. Una lucha terrible que se va a estar mostrando. Lo que piensas que es, eso es. Tú sales allá afuera y dices, me van a asaltar. Y lo que no sabes que es con tu espíritu está hablando a toda la maldad de asaltantes que están a la redonda, y algunos van a llegar a tiempo para poderte asaltar y otros no. Pero tu espíritu hizo una voz de alerta a todos los maleantes. No estoy hablando de un concepto de positivismo, jamás. Estoy hablando de lo que siente tu corazón. Y si no cambia tu corazón en cuanto a lo otro, te vendrá todo lo que temía me aconteció, ¿verdad?
Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Podemos predicar una buena palabra emanada de la Biblia, de la boca de Dios, o el miedo, el terror, la angustia. Podemos hablar de ese mundo. Hermano, ¿por qué no has orado? Es que no tengo tiempo. Tienes razón, no tienes tiempo. No tienes tiempo. Dios lo tendrá para ti. ¿Será el eterno o será el momentáneo? Entonces miramos cómo se generan bloqueos en cuanto a lo que pensamos. Más adelante, el que mira a una mujer para desearla, ya pecó. Y solamente estamos hablando de una mirada, pero el deseo se da en el corazón. Es una palabra de fe, sin haberlo llevado a cabo. Proverbios 20, 27. No me estoy deteniendo mucho, mi hermano, porque es largo el asunto, pero sí se los voy a ir vaciando poco a poco. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Sabes, hermano? El espíritu del hombre escudriña lo profundo, manifiesta. Quiero decirte que de acuerdo a lo que tú piensas que eres, puedes tener una lámpara fundida, oscurecida, sin luz. Dice, si la luz que está en ustedes es más oscura que la noche, ¿qué luz podrá iluminarles? Sin embargo, dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y no se esconde. Pero si tú eres la luz del mundo, ¿eres luz de oscuridad o eres luz de vida? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es como aquel hombre que dice, es que yo soy cristiano, vivo como cristiano, pienso como cristiano, pero sus mejores amigos son los hijos del diablo. Entonces tenemos un problema ahí grave. Hace unos días te pregunté, hay personitas con las cuales tú te sientes muy a gusto. Son los hermanos que te hacen reír, que haces guasas, que haces bromas, te sientes con una simpatía absoluta. Pero ¿qué crees, hermano? Son gente que no son de Dios. Son gente que a la iglesia vienen de cuando en cuando. Son gente que no tienen compromiso. Ahora pregúntate, ¿será eso lo que Dios dice, que no hagas un yugo desigual? Piénsalo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero estar en el centro, porque el corazón genera la vida, es un manantial. Y si tú le entregas tu corazón a Dios, el centro de tu vida, y la palabra de Dios está afectando tu corazón, va a afectar todo lo que tú eres. Pensamientos primeramente. Un hijo de Dios tiene como consecuencia convertirse en una persona fabulosa, una persona de amor, una persona de impulso, una persona que es llamada por Dios para ser rey o sacerdote, cargos enormes. ¿Sabe? A mí me molesta cuando veo a un pastor que no sabe cuál es la posición a la cual Dios le llamó. ¿Sabes? Yo veo pastores que no saben el llamado que Dios tiene para su vida, no saben a quién representan y caminan con una miseria, y pobrecito de mí, hermanito, y a ver si usted me regala unos frijolitos, porque sirves a un Dios poderoso. Y si Dios no te sostiene, nada lo va a hacer. Ahora viene lo otro. Hay personitas que piensan que con sus 10 pesos sostienen la vida del pastor. Quédense con sus 10 pesos y si quieren les doy otros 10. Mente, ¿cómo valoras las cosas de Dios? ¿En qué dimensión valoras las cosas santas? ¿Sabes, hermano? A veces piensan que un pastor es una persona miserable. Y ese es el error de muchos pastores, que no saben quiénes son. Si en tu congregación hay un diputado, el pastor está arriba de lo que puede hacer ese diputado. Él solamente tendrá manejo de gobierno, manejo de poder. Pero la relación con Dios no la puede tener ningún licenciado, arquitecto, ingeniero, ningún profesionista, porque Dios te llamó para algo especial. Y si tú no alcanzas a mirar eso especial en tu vida, entonces no has entendido las cosas santas. Cuando Dios te llame a algo, Él te sostiene.
Tú no dependes de los demás, dependes de Dios. Y si Dios no mueve el corazón de aquel pecador que está hasta allá para que traiga su dinero aquí y después se vaya, es porque tú se lo estás pidiendo a Él y no a quien mueve los corazones. Tú pídele a Dios y deja. Entregar el corazón no es fácil, porque hay ignorancia y hay oscuridad. Entregar el corazón es entregar todo lo que tú eres, con firmeza, con decisión. ¿Por qué, hermano? Porque un corazón que no se entrega a Dios es un corazón que no va a terminar de sanar. De sanar. Ayer estuvimos llevando un devocional de memoria, un memorial del hermano Marcelo Barrios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de él? Me habló su familia: pastor, queremos que esté con nosotros. Ese memorial quedó suspendido cuando él falleció, porque muchos de sus hermanos decidieron que se tomara el cuerpo y se sepultara sin haber servicios. Tuvimos un tiempo de servicio con ellos, la noche en que entró el ataúd, y al siguiente día era domingo y yo había quedado aquí, pues a ciertas horas me daba tiempo y podía regresar, y voy y lo entrego a la tierra. Y me hablaron y me dijeron: pastor, decidimos sepultarlo sin gente. Lo tomó los hermanos y lo llevaron a sepultar, no hubo avisos a nadie, y eso lo tenían en su corazón y decidieron hacerle un memorial. Y bueno, hubieron cosas bonitas y bueno, todo eso debe de ser un pretexto para nosotros, porque cuando hay muerte puede haber vida. Así que estuvimos hablando de la vida y bueno, pues después miraremos los frutos. Romanos 1:21, ya me acerco. Romanos 1:21. Y aquí miramos cómo el apóstol Pablo está hablando. Dice: pues habiendo conocido a Dios, diga, habiendo conocido a Dios. ¿Usted conoce a Dios, hermano? ¿Sabe? Una de las cosas más especiales es esa mi oración: Señor, déjame conocerte. Cada día que oro le digo: Señor, déjame conocerte. Hay cosas que creemos que lo hemos conocido, pero no es cierto. Hay cosas que creemos que ya sabemos quién es, pero no es cierto. Y la palabra de Dios dice aquí: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Porque cuando tú conoces a Dios, levantas tus manos y lo glorificas. No le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Puesto en tinieblas, argumento vano, ignorancia y oscuridad. Dice la Escritura que cuando tú no glorificas a Dios, habiéndolo conocido, empiezas a pensar en cosas vanas, en cosas que no valen la pena, y esas cosas van a ocupar tu corazón, esas cosas van a ocupar tu pensamiento, y poco a poco te van a llevar a una dimensión. ¿Cuántos de ustedes ya se cansaron ahorita? ¿Muchos? ¿Sí? Si alguno de ustedes ya se cansó, levántese, estire sus pies, porque quiero que circule la sangre, porque voy a esta parte y lo necesito bien despierto. Póngase de pie, por favor, y estire sus pies. ¿Verdad que sí se cansó? ¿Sí? El hombre no fue hecho para estar mucho tiempo sentado. A veces muchos de nosotros estamos sentados mucho tiempo y nos dañamos riñones, pulmones, huesos, músculos, y luego nos sale una panzota, y luego queremos caminar y no podemos, y cosas por el estilo. Siéntese, por favor. Ya termino. Solamente quiero esta parte que usted me la entienda completamente. Habiendo conocido a Dios y no glorificarlo, abre una opción para las personas que son apóstatas. Hay apóstatas parciales, es decir, los que vienen y van, pero nunca se van a comprometer, no tienen ningún tipo de compromiso con Dios. Hablan bonito, dicen, pero no están en las acciones. De esos tenemos muchos. Usted tiene que conocerlos. Y estoy hablando de esto no por las personas que ya conocen a los apóstatas, sino para que los apóstatas mismos se den cuenta
de que están ofendiendo a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, se envanecieron en su propio razonamiento y su corazón es puesto en tinieblas. Su corazón no mira la grandeza de Dios. Su corazón deja de mirar esa luz tan admirable. A mí me goza mucho estar con familias que inician, que tienen poco tiempo, porque ¿sabes qué, hermano? Mira, se ponen a orar y es una gratitud que emana de ellos. Y cada uno se reúnen, hermano, acabo de leer el Salmo número, y me empiezan a platicar de ello. Gloria al Señor. ¿Y qué descubriste? ¿Y qué te dijo Dios? Y tienen una alegría. Pregúntaselo a un viejo, pregúntaselo, a ver si abrió la palabra de Dios en ese día. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias. A muchos de nosotros se nos ha olvidado hasta el aspecto más simple, ser agradecidos. Decirle al Señor, gracias por la vida, gracias por lo que tú estás haciendo. No entiendo la razón por la cual me ha sucedido esto, pero gracias, Señor. Yo sé que tú tienes cosas buenas, porque todas las cosas, no lo sabemos, son a bien a quien, Señor, pero me duele. Pero ¿quién te dijo que está sucediendo eso por el propósito de Dios? A lo mejor es un propósito tuyo y te saliste de la cobertura de Dios, pero tus pensamientos están obstruidos. Su necio corazón, un corazón sin Dios, un corazón que no le da un lugar a Dios, se convierte en un corazón necio. Un corazón que no tiene lugar, un corazón que no tiene sitio, un corazón que no le ha dado un lugar al Señor. Y dice que tiene una conciencia entenebrecida y un razonamiento envanecido. Y voy a cerrar con este versículo, porque te dije que lleva toda la esencia de lo que te estoy hablando. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Hay unos pensamientos que se meten tan adentro que forman un estilo de vida. La gente no cambia. La gente se fortalece en sus pensamientos. Esto es llamado fortalezas. Las fortalezas que dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. El apóstol Pablo nos enseña acerca de todo ello. Y las fortalezas son pensamientos que se van engruesando, se van estableciendo en nuestra mente y en nuestro corazón, y van creando diferentes cosas como la indiferencia, como la pasividad, como la pereza. En algunas personas el conformismo, en algunas otras la permisividad. ¿Qué significa esto? Que van para todos lados, no tienen freno, no tienen límites. Esos pensamientos llegan a afectar la mente y crean tristeza profunda, amargura, soledad y culpa. Esas cosas están ahí tan profundamente arraigadas y entraron como si fuese un pensamiento y no se van a ir, a menos de que tú le digas, ya no quiero tenerla. Aquí miramos daños que recibiste cuando eras pequeño, daños que recibiste cuando eras un infante. Quizá alguien vino y te dañó y te provocó, pero como no podías hacer nada, esa impotencia amarró tus pensamientos y quizá olvidaste algunos de ellos y quizá no, pero afectó tu carácter en otros lados. Se crearon fortalezas, lugares fuertes. Es el sitio donde el incrédulo guarda actitudes, hábitos y manías, y muchas veces lo hace con cinismo
y otras lo hace con vergüenza. Te dije que era lo más fuerte. Yo no sé qué es lo que tú guardes, hermano. Tampoco sé qué daño te hicieron cuando joven. Yo no sé qué es lo que tú recibiste. Yo no sé qué tipo de oscuridad vino a tu vida, pero está allí. Apenas la semana pasada les decía que a muchos de nosotros nos espantaron con el coco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ay, pero ya somos adultos. A ver, dile a tu vecino ahí, si no te portas bien va a venir el coco. Te ríes, por supuesto, pero ¿qué crees, hermano? Crecimos, nos hicimos adultos y se nos olvidó el coco, pero en algunos de nosotros se quedó en el corazón y te produce miedo, te produce timidez, te produce fobias, porque está dentro de ti y no se va a ir de ti hasta que le digas: ya te descubrí y te vas de mi vida en el nombre de Jesús. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué? Escuchando. ¿Cuál será la voz de un demonio? Un pensamiento. O muchos. Apostatarán escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Van a crear sus propias doctrinas para no comprometerse. Van a crear aquí su propia idea, porque están escuchando a demonios, no la palabra de Dios. La palabra de Dios te lo dice claramente, sin ambajes. Pero aquí empiezas a decir: no tanto. Basta con que vaya una vez al mes a la iglesia. ¿Para qué tanto? Me voy a volver religioso. Espíritus engañadores. No puedes decirle a Dios que vas a dejar de respirar un rato mientras te compones. ¿O sí? Ay, voy a dejar de vivir mientras pasa este tiempo. Nomás 2 años sin vivir, porque Jesucristo es la vida. No puedes dejar de vivir. Y si tú no tienes la vida en tu corazón, entonces ¿a quién tienes? Y apostatar es rechazar la obra de Dios. Ahora bien, yo voy a terminar, hermano. La calidad de los últimos tiempos están marcados por un amplio rechazo a la palabra de Dios, en una forma abierta o en una forma escondida, de engaño. Allá afuera hay gente que mata a los hijos a través del aborto y levanta manifestaciones para defender la vida. Hipocresía. Allá hay personas que dicen que el hombre necesita ser hombre y la mujer mujer, pero hacen manifestaciones para decir que en medio de los dos hay otras identidades. Estamos viviendo un tiempo difícil. Espíritus engañadores, espíritus que van a decir que no hay hombre solamente ni mujer solamente, sino hay lo que quiera ser. Pensamientos. ¿Cómo está tu pensamiento, hermano? Me voy a buscar. Ponte de pie, hermano. Algunos de ustedes tuvieron un malestar con sus padres, y me voy a atrever a decirte algo muy grave, muy grave. Algunos de ustedes fueron violados, toqueteados, avergonzados por sus propios padres. Pero hay personas que creen que lo fueron y no lo fueron. Por eso hago esta separación. Todo está en los pensamientos, una verdad o una mentira. Y has crecido con ello, con una verdadera violación o con una mentira de violación. Yo te pido hoy, hermano, que reflexiones la calidad de vida que tienes o que tuviste con tus padres, no para que los enjuicies. Dios está al cargo. Hace tiempo tú perdonaste, o al menos dijiste eso, pero está en tu corazón un daño que quizá no ha salido. Quizá el daño te lo hicieron los vecinos, los tíos, los primos. Jugueteando causaron daños, te despertaron
hacia las cosas sexuales, te despertaron hacia el engaño, te despertaron hacia la maldad, hacia la malicia. Hoy es un tiempo de que tú localices todo eso y le digas en el nombre de Jesús: fuera de mi vida. Son pensamientos que no puedes tener. Ay, hermano, es que a mí no me hizo nada mi papá y mi mamá. ¿Y por qué no te llevas bien con ellos? Aquí hay algo en tu mente que te separa. Ay, es que me hizo. ¿Te hizo o crees que te hizo? Dos cosas. Yo no sé cómo te encuentres hoy y quiero que levantes tus manos, respires profundo. Y sabes, hermano, todo lo que la vida haya puesto en tu corazón, que no te es grato, porque te provoca angustia, tristeza, depresión, soledad, dile: Dios, yo no quiero sentirlo. Respira profundo. Espíritu inmundo, te ordeno en el nombre de Jesús, vete, vete de mis hermanos. No tienes parte ni suerte, no tienes lugar, no tienes sitio. Vete, te es ordenado, fuera en el nombre de Jesús. Como te das cuenta, echar fuera a un demonio no quiere decir que tienes que gritar, tienes que decidir. Quiero que soples un poquito. Vete, respira profundo. Todo el daño, toda la maldad que he guardado en mi corazón producto de ese engaño, Señor, hoy te pido me perdones. He pedido muchas veces la muerte. Perdóname, Señor, porque tú eres vida. He pedido, Señor, que circunstancias vengan en contra de otros. Perdóname, Señor, porque he escuchado tus pensamientos vanos. Fuera, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Fuera. Así, con tus manos arriba, quiero que reconozcas si hay algo que te ha dañado en tus pensamientos, algo que ha estado allí, algo que te ha dañado, quizá un hijo que te abandonó, una hija que se fue, quizá ese hijo, esa hija que no tuvo en poco tu autoridad paterna, materna, y se fue con alguien más sin importarle el daño que te ocasionaba. Y aunque tú dijiste ya le perdoné, tu corazón sigue estando lleno de tristeza. O aquel varón, aquella varona que murió hace algún tiempo y que te hizo sentir solo, abandonado, que te hizo sentir que estaba dejándote huérfano y que como si eso fuese culpa de ellos. Dile hoy: renuncio a cargar toda mentira, renuncio a tener dentro de mí toda tristeza, toda amargura. Lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Proclamo vida, proclamo liberación hoy en el nombre de Jesús, porque tú dijiste, Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Quiero que agites tus manos nada más un momentito. Suficiente. Ahora quiero preguntarte: ¿algo te estorbó para moverlas? Pudiste hacerlo, tuviste la decisión. Así como tuviste la decisión de poder mover tus manos, puedes y tienes la decisión de decirle a cualquier pensamiento que tú sabes que no es tuyo: fuera en el nombre de Jesús. Así. Cualquiera. ¿Qué pensamiento? Ay, estás pensando mucho en las cosas sexuales, fuera. Estás pensando en la violencia, fuera. Estás pensando en la pelea, fuera. Estás pensando en la amargura, fuera. ¿Sabes, hermano? Porque eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor.